La guerra arancelaria entre Estados Unidos y la Unión Europea se recrudece. Donald Trump amenaza con aranceles mínimos del 15 al 20%, mientras Ursula von der Leyen sigue ampliando su lista de posibles aranceles hacia Estados Unidos. Dentro de todo este ruido mediático arancelario, en Informe Bolsa, seguimos siendo optimistas con los mercados. Pero ¿de qué nos está advirtiendo el Dow Jones? ¿Y por qué es tan importante no perder la frontera de los $44.200? La Unión Europea está preparando una lista de posibles aranceles sobre los servicios estadounidenses y controles a las exportaciones como parte de sus posibles represalias, en el caso que las negociaciones comerciales con Washington lleguen a fracasar. Uno de los funcionarios europeos enfatiza que la lista no se centrará solo en las empresas tecnológicas estadounidenses, que tienen un fuerte poder de presión de la Casa Blanca de Trump. Una persona familiarizada con la última propuesta explica que incluirá gravámenes a los servicios digitales. Según funcionarios, la Unión Europea podría aceptar aranceles del 10%, pero quiere reducir los aranceles sectoriales a parte del 25% sobre los automóviles en un acuerdo. También quiere garantizar una exención de los futuros aranceles sectoriales prometidos por Trump sobre productos farmacéuticos y semiconductores. Evidentemente, la Unión Europea pide y quiere mucho, y no está mal ya que está defendiendo sus intereses. Otra cosa es que Estados Unidos vaya a aceptar esta dirección en la negociación, pues ya estamos viendo cómo Donald Trump está intensificando sus exigencias en estas negociaciones comerciales, ya que ahora está impulsando un arancel mínimo del 15 al 20% en cualquier acuerdo con el bloque. El endurecimiento de la postura del presidente estadounidense busca poner a prueba el umbral de tolerancia de la Unión Europea. Esto tras semanas de negociaciones sobre un acuerdo marco que habría mantenido un arancel base del 10% para la mayoría de los productos. Trump también se ha mostrado impasible ante la última oferta de la Unión Europea para reducir los aranceles a los automóviles y estaría dispuesto a mantener los gravámenes al sector en el 25% tal y como estaba previsto. Marcos Seferovic, comisario de Comercio de la Unión Europea, ofreció un análisis pesimista de sus recientes conversaciones en Washington, a lo que un funcionario estadounidense explica que la administración está considerando un arancel recíproco superior al 10%, incluso si se llega a un acuerdo. Esta postura pone a la Unión Europea en un aprieto ante la cercanía de la fecha límite del 1 de agosto, momento en el que Trump ha advertido que impondrá un arancel del 30% a todas sus importaciones. Friedrich Merz, diplomático europeo, dijo: "No queremos una guerra comercial, pero no sabemos si Estados Unidos nos dejará otra opción". El segundo diplomático de la Unión Europea añade que el ánimo ha cambiado claramente a favor de las represalias. Desde Europa dicen que no se van a conformar con el 15%. Sin duda alguna, estas negociaciones de la guerra arancelaria entre Estados Unidos y la Unión Europea parece que se están atascando, ya que la fecha límite del 1 de agosto se está acercando. En cambio, vemos cómo ambas posturas, lejos de acercarse, se están alejando. Aquí las maniobras están claras. Estados Unidos pretende apretar hasta el límite todo lo que pueda a la Unión Europea, y la Unión Europea se intenta proteger, intentan que no les aprieten demasiado y llegar a ese punto en común desde una perspectiva de negociación tan agresiva no va a ser fácil. A un acuerdo van a tener que llegar, les guste o no. Es cuestión de tiempo. ¿Lo van a hacer para antes del 1 de agosto? ¿O esta película se va a enquistar? ¿Y cómo todo esto puede afectar a las bolsas? Pues para entender cómo puede afectar todas estas noticias arancelarias este no acuerdo entre Estados Unidos y la Comisión Europea en esta guerra arancelaria, debemos comprender el contexto de dicha guerra arancelaria, cómo se ha comportado el mercado ante eventos semejantes recientemente. Pues vamos a recordar cómo dicha guerra arancelaria sucedió un poco después del inicio del gran primer desplome de la bolsa americana, ya que hay que recordar que el día 2 de abril, el Liberation Day, se situaba concretamente en un punto clave de inflexión, ya que este era el punto en el que, si la guerra comercial llegaba a su fin mediante acuerdo, en ese momento podíamos ya haber vivido una gran subida hacia máximos históricos. Pero en cambio, si las negociaciones se llegaran a enquistar, básicamente en el Liberation Day vivimos la mayor enquistación posible sobre cualquier tipo de negociación, donde Donald Trump impuso aranceles globales a todo el mundo, pues claramente con ese tipo de evento lo que mercado nos iba a tener que ir a buscar era un armónico bajista que iba desde nuestra perspectiva de Informe Bolsa a tener un fin
ya que sinceramente no nos podíamos creer que el mundo entero iba a sufrir aranceles tan altos, tan alocados por parte de Estados Unidos. En un cuento de terror, quizá todo eso se materializa y quizá la economía mundial se iba al carajo, pero en la vida real la probabilidad iba a ser bastante pequeña. Eso no quita, por supuesto, que el ser humano sea emocional, que se deje llevar por los miedos y que el Liberation Day, con total razón, llegará a provocar dicha caída. De hecho, esto era lo que esperábamos en Informe Bolsa, aranceles agresivos. Y mira si los tuvimos. Pues bien, ya cuando vimos que el SP500 nos había generado un impulso y una réplica, y que esta réplica había ido a impactar contra una zona de defensa clave, donde los índices americanos ya se habían depreciado un 21%, en ese punto comprendimos que habíamos alcanzado ya la capitulación. Ahí comprendimos que después de un 21% de puro miedo, donde iban a entrar en vigor los nuevos aranceles tan esperpénticos, ahí entendimos que el inversor minorista ya lo había vendido todo debido al pánico. Y tan pronto vimos que los índices americanos reaccionaron tras la marcha atrás de Donald Trump con esta guerra arancelaria de esta forma, ofreciéndonos un fuerte impulso al alza, ahí acabamos por confirmar nuestra hipótesis de capitulación y que todo lo que tenía que venir a continuación iba a ser una subida en los mercados financieros. Mira cómo lo dijimos en vídeos anteriores y los mercados muestran dicho optimismo. Y ahora respondamos a la pregunta: ¿hemos tocado suelo ya en los mercados financieros? Evidentemente es muy complicado responder a esta pregunta, pero lo que te puedo decir es que, como has visto en el recordatorio del último vídeo, ya esperábamos desde este punto que los mercados cayesen, y lo hizo con gran fuerza. A mi juicio, y lo pensé cuando lo estábamos viviendo, los inversores estaban capitulando. Los inversores vendieron todo, prácticamente nadie se quedó con nada. Y ahora vayamos a recordar la naturaleza de este tipo de índice. Quizás estés en un momento donde pienses, como por ejemplo, este de aquí, que la caída ya ha terminado. Vamos a suponer, por decir algo, que es este punto de aquí actual. Y claro, aquí el mercado siguió cayendo. Y aquí esto, imagínate qué pasa. Pero la propia naturaleza del SP500, y teniendo en cuenta que Trump ha reaccionado a los mercados y al mercado de bonos, si piensas en inversión largo plazista, es entonces momento de valorar si, aunque nos caiga un poco más, si ahora estamos en un buen punto. Como te decía, nadie tiene la bola de cristal, pero, y haciendo un poco de zoom, mientras veamos que la zona de defensa del SP500, Nasdaq y el Dow Jones siguen protegiendo, podemos ser optimistas con la bolsa. Aún hay miedo, pensad en esto, y pensad qué hace el inversor minorista promedio cuando hay miedo. Como estás viendo, el análisis técnico que practicamos en Informe Bolsa, que hemos desarrollado por más de 13 años, ha sido clave para entender que aquí se había capitulado, que estábamos ante una estructura clave tras un armónico institucional, que la reacción sobre la estructura y el contexto macroeconómico nos proyectaba esta gran subida. Pero esto no solo lo vimos evidentemente con el SP500, con el Nasdaq. Pues fíjate, aquí estaba el fin de la réplica en una zona de defensa, al igual que el Dow Jones. Fíjate su réplica bajista que vino a impactar contra una zona clave. No solo lo vimos en los índices americanos, sino que también lo vimos en multitud de acciones americanas. Fíjate cómo vislumbramos las oportunidades de compra en un contexto donde el inversor minorista promedio estaba teniendo miedo, lo estaba vendiendo todo, y como en vídeos pasados de Informe Bolsa, nosotros buscábamos revalorizaciones en las siguientes cotizaciones. Aquí estás viendo el gráfico de Nvidia, que venía perdiendo nada más y nada menos que un 42%, una auténtica locura. También ha venido aquí a defender una zona bastante clara y clave, y en el caso de Nvidia ya venía subiendo con anticipación al propio 9 de abril. Pero en definitiva, las acciones, como estás viendo, están rebotando donde tenían que hacerlo y de la forma en la que lo tenían que hacer. Y esto es muy buena noticia si además entendemos el contexto macroeconómico y geopolítico actual. Fíjate en el caso de Microsoft, sin ningún tipo de duda, se fueron demasiado lejos y ahora estaría luchando por recuperar pasadas estructuras, la cual cosa no tiene por qué ser inmediata ni tampoco asegurada, pero ciertamente fueron a asustar hasta estructuras muy, vamos a decir, antiguas, incluso primero reconociéndola para luego generar esa acción climática, esa trampa. Qué importante esta palabra. Hemos visto muchas trampas macro y aquí la recuperación de las trampas tienen que ser como lo que estamos viendo ahora.
Y aquí estás viendo el gráfico de Amazon. En este caso, aquí Amazon nos estaba dando una pista de un valor incalculable, ya que la zona de defensa estaba bastante clara y ya estábamos tolerando una trampa, la cual cosa en nuestra metodología, esto nos invita a pensar que es indispensable que la propia zona deba de ser defendida si esperamos un movimiento impulsivo positivo en el corto plazo. Debido al gran miedo y a la volatilidad, por supuesto que Amazon le pudimos llegar a permitir que se excediera en su movimiento. Pero es normal, estamos viviendo historia de miedo. Lo importante es que ha reaccionado y de una forma agresiva. El caso de Meta es algo diferente, ya que hemos buscado un perfil de volumen a todo este rango, que se trata de un proceso de reacumulación alcista institucional, el cual nos ha llamado fuertemente la atención un nodo de bajo volumen, un nivel horizontal, donde en este proceso de reacumulación ha existido prácticamente un interés nulo de negociación. Hay que saber que estos niveles son clave para esperar reacciones en los precios debido a que en ese rango de precios no se quiere negociar, y si aplicamos el análisis cruzado que aplicamos en los vídeos de Informe Bolsa, todo acompaña y este es el punto límite que nos dejaba ver de una forma también más sencilla cuando el precio llegó a ese punto gracias a este nodo de bajo volumen. Y ver esta reacción, a mi juicio, es delicatessen. Y después de que Walmart presentara en su última presentación de resultados y pronóstico de ventas para los próximos años, que Walmart vino a decir que había una desaceleración en el comercio minorista estadounidense, siendo Walmart la empresa más importante a la que nos interesa medir para entender cómo está ese cash flow de la ciudadanía estadounidense, mira si metió miedo Walmart con tremenda noticia negativa que venía de un impulso, de un canal, de un rango, y nos vino a hacer aquí una acción climática contra una zona de gran volumen, que esto lo analizamos con el perfil de volumen, un nivel también muy favorable sobre el cual el precio le encanta reaccionar. Y ver que Walmart es capaz de remontar como lo está haciendo, como comprenderás, también es buena noticia. Al igual que el gráfico de Delta, también nos interesa medir cuál es la salud de una de las principales aerolíneas del mayor poder económico, que es Estados Unidos, y entendemos que si la gente no vuela, su cotización va mal, y si va mal porque la gente no vuela, es porque no hay dinero o hay una expectativa negativa acerca del mismo. Evidentemente hay otros muchos factores, pero esto puede ser un indicador. Y ver que Delta Airlines estaba en una zona de extremo de mercado, como estás pudiendo ver en este canal alcista, ver que estaban generando una sensación de trampa y que se estaría recuperando estructuras, pues también es positivo. Por no hablar también de la cotización de Nintendo, una compañía que acaba de anunciar una nueva consola, la Nintendo Switch 2, y hay que entender la naturaleza de la cotización de esta compañía, que básicamente radica en lanzamientos. Si yo te lanzo un producto cada 8 años, el desempeño en bolsa de esta compañía se ve fuertemente condicionada por qué tan bueno es el producto que lancen y que va a sobrevivir durante los próximos 8 años. Si ese producto sale competitivo, la cotización de Nintendo será positiva durante muchos años, presumiblemente. Pero si el lanzamiento es malo, que han tenido malos lanzamientos, la cotización de Nintendo pues va a ser negativa. Es un tipo de cotización completamente dependiente de sus lanzamientos de producto. Eso es lo que quiero que entiendas. Y acaban de presentar la nueva consola que será lanzada en un par de meses, muy prometedora, pero con todo este miedo arancelario, claro que le afectaba a su modelo de negocio, ya que si la consola sale más cara por culpa de los aranceles, en su lanzamiento va a dificultar su desempeño futuro de una forma considerable. De ahí que estábamos viendo cómo la cotización de Nintendo estaba cayendo de forma agresiva. Pero si el inversor, que pienso que es positivo con la cotización de Nintendo por pensar que la Nintendo Switch 2 va a funcionar muy bien, pero tenía miedo por los aranceles, llevando a su cotización a caer en este escenario propuesto, ver cómo después del discurso de Trump la cotización hace lo que hace, pues también es positivo. Como has podido observar en las diferentes acciones americanas, estar del lado correcto de la moneda en el momento clave, a pesar de ser complicado, fue totalmente posible. Y si te gustaría aprender el análisis técnico que venimos desarrollando por más de 13 años en Informe Bolsa, te voy a decir que muy pronto vamos a abrir nuevas plazas para la segunda edición del curso de análisis técnico y trading. En nuestro curso lo enseñamos absolutamente todo. Está compuesto por 4 bloques. Bloque 1. Domina las bases del análisis
Análisis técnico profesional. Bloque 2. Cómo graficar como las grandes instituciones. Bloque 3. Descifrando las huellas del dinero inteligente. Bloque 4. Estrategia y gestión para el éxito en trading. Fíjate cómo cada bloque está compuesto por una inmensa cantidad de horas y temarios, donde explicamos absolutamente todo lo que hemos aprendido y desarrollado en todos estos años en los mercados financieros. Te aseguro que no me guardo nada, te lo explico todo, y debo decirte que la primera edición del curso ha sido todo un éxito y que desde ya te puedes apuntar a la lista de espera, ya que pronto abriremos las plazas. Decirte que si no te quieres perder la oportunidad de formar parte de esta gran academia, te invito a que te apuntes a la lista de espera, pues ten en cuenta que los primeros en enterarse de cuándo se abran las plazas van a poder aprovecharse de un descuento, ya que las primeras 20 compras obtendrán un 40% de descuento. Solo tienes que dejarnos aquí tu correo electrónico y autorizarnos a recibir correos electrónicos solo de nuestra parte. No te lo pienses dos veces, apúntate en la lista y te dejo la lista de espera en la descripción y en el comentario fijado de este vídeo. Ahora vayamos a responder a la pregunta cómo puede afectar esta situación de negociación tan tensa entre los Estados Unidos y la Unión Europea a las bolsas. Primero entendamos que el S&P 500 se encuentra en un máximo histórico y que si te fijas en la historia del índice, el tiempo que pasa rompiendo máximos históricos de forma sucesiva es bastante amplia. También hay que considerar que respecto a lo que llevamos de inicio de año, el S&P 500 se ha revalorizado un 7%, lo cual no está mal para estar prácticamente a finales de julio. Aquí simplemente debemos de responder a la pregunta si estamos viendo algo en el gráfico que nos invite a plantear un escenario bajista. Así de buenas a primeras te voy a decir que la superación de este máximo llama la atención con qué forma tan solvente se ha llegado a producir, omitiendo cualquier intento de defensa de estos vendedores a proteger su posición, mostrando así entonces una gran fortaleza compradora en los índices. Esto también lo podemos ver desde luego en el Nasdaq, la forma de superar máximos también es muy solvente. Dejaremos al final el Dow Jones, puesto que nos puede estar advirtiendo, sinceramente, de algo muy importante y esperemos que el Dow Jones no se llegue a convertir en un protagonista, luego te explico por qué. Y si analizamos las acciones como Apple, vemos que Apple se encuentra en un creek que francamente podría estar cerca de romperlo. Nvidia se encuentra en un máximo histórico envidiable, al igual que Microsoft. Vemos como Amazon ha perforado la pauta plana tras la ruptura del creek y va con fuerza, lo cual es buena señal. Vemos a Meta también reaccionando a priori contra estructuras clave. Vemos a Google cómo nos ha roto un creek, que fíjate, esto lo saben muy bien la primera generación de Informe Academy, nuestro curso, ya que tras un proceso de acumulación, hay veces que tras intentar romper al creek, las manos fuertes necesitan ir a buscar liquidez, que en este caso la han ido a buscar en esta clara zona de defensa antes de romper el creek de forma solvente. Y si te preguntas de dónde salen los alumnos de la primera edición de Informe Academy, salen de nuestro otro canal de YouTube de análisis técnico avanzado enfocado en las criptomonedas, Informe Cripto, por si te sientes curioso y le quieres echar un vistazo. Vemos a Berkshire Hathaway también cayéndose de una forma exagerada después de que Warren Buffett dijera que deja la compañía. Ya os lo compartí en vídeos anteriores, sinceramente pienso que no tiene sentido que Berkshire Hathaway se vaya al carajo y deje de funcionar correctamente. Sin duda, Warren Buffett es el inversor más conocido del mundo, tiene la mayor influencia probablemente mediática respecto al mundo de la inversión, pero eso no quita que existan miembros dentro de la compañía que sí, que no tengan esta exposición mediática, pero que sí tengan poder en la industria. Muchas veces esto no va de la mano y no tiene por qué hacerlo. Es por ello que acuso a esta caída como simple miedo y será recordado como la caída provocada por la jubilación de Warren Buffett. Y aquí estamos viendo a Pepsi, ya que últimamente se está hablando bastante de esta compañía, su cotización PepsiCo. Si bien desde Informe Bolsa le estábamos dando seguimiento al ver cómo ha ido a buscar el target institucional de este proceso de distribución que viene a impactar contra una zona de defensa, que esto nos llamaba mucho la atención, y fíjate cómo se han puesto aquí a acumular y a la cotización de PepsiCo está tomando fuerza. Mira, que si es interesante o no invertir en PepsiCo, pues sí, es toda una posibilidad. No obstante, hay que saber que PepsiCo está perdiendo cuota de mercado año tras año, cosa que Coca-Cola no está perdiendo
perdiendo. Y si miramos la cotización de Coca-Cola, que sigue igual de líder, igual de fuerte, mira su cotización, pues quizá tenga sentido también estudiar la depreciación de su activo, ya que llegó a caer hasta un 26%. Y sinceramente, aquí se pueden fraguar cosas. En Coca-Cola, estamos en gráfico diario, veremos si quieren generar una acción climática a modo de trampa, para luego seguir con su senda alcista. Ahora sí, hablemos del problema del Dow Jones. Pues fíjate cómo el Dow Jones en ningún momento ha llegado a superar el máximo histórico. Al margen de esto, estamos viendo como el S&P 500 y el Nasdaq ahora mismo se encuentran subiendo tal que así, mientras que el Dow Jones hace lo contrario y estamos viendo una contracción en el precio. Esto en sí mismo no sería preocupante, pero lo que sí pensamos es que es clave que el Dow Jones no perfore esta zona de defensa, ya que nos encantaría ver cómo el Dow Jones, tras fijar un nivel clave, haya permitido una única trampa como lo estás viendo aquí. Esto es una trampa de mercado. Lo que nos gustaría ver es que el precio no logre perforar a la baja nuevamente la zona de defensa, ya que si esto sucede de esta forma, el impulso alcista que tomaría el Dow Jones y por supuesto el resto de índices americanos sería fuerte, ya que si la zona de defensa llega a respetarse, vendríamos a romper la directriz de la pauta correctiva del impulso alcista que le precede, y ello nos debería de proyectar más que probable a máximos históricos en el Dow Jones. Fíjate, te estoy diciendo que si no se perfora este nivel, podemos esperar explosividad inmediata en los índices. Pero, ojo, que si perdemos esta zona de defensa, probablemente empezaríamos a ver amenazadas estructuras clave del S&P 500 y del Nasdaq que nos pudieran invitar a pensar en una corrección bajista. La realidad es que esto no lo estamos viendo a día de hoy, por eso te pongo encima de la mesa que demos gran atención al Dow Jones a ver cómo se comporta, ya que el análisis cruzado nos va a permitir sacar conclusiones que de forma aislada el S&P 500 y el Nasdaq no nos puede proporcionar. Y no olvides apuntarte a la lista de espera para el curso de análisis técnico y trading, ya que por experiencia en la primera edición, las primeras 20 compras volaron en cuestión de minutos. Así que si quieres aprovechar el 40% de descuento, apúntate en la lista, recibirás un correo electrónico, el primero, y muy pronto estarás aprendiendo todo lo que sabemos hacer en Informe Bolsa. Te dejo la lista de espera en la descripción y en el comentario fijado de este vídeo. ¿Cómo crees que irá la negociación entre Estados Unidos y la Unión Europea? ¿Y qué piensas sobre los mercados financieros? ¿Crees que iremos al alza o a la baja? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si te ha parecido interesante este análisis técnico avanzado, dale like al vídeo, suscríbete al canal y haz clic en la campanita para que YouTube te avise de futuras publicaciones. Mucha suerte con tus inversiones y hasta la próxima.